La noche había caído sobre el rancho de Diego con un silencio casi absoluto. Solo el murmullo del viento entre los pinos y el lejano ladrido de un perro rompían la quietud. Diego, un hombre de mediana edad, de mirada intensa y manos curtidas por años de trabajo en el campo, estaba acostumbrado a la soledad. Su vida se había vuelto rutinaria. Levantarse al amanecer, cuidar el ganado, reparar cercas y pasar la tarde en su porche, observando el horizonte teñido de naranja por el sol poniente. No esperaba visitas, ni amigos, ni mucho menos intrusos en su hogar. Esa noche, sin embargo, algo estaba por cambiarlo todo. Mientras Diego dormía profundamente en su habitación, un ruido suave lo despertó. Primero lo atribuyó al viento, pero el sonido persistió. Un crujido leve, como el roce de un pie sobre el piso de madera. Su corazón dio un pequeño salto. Nadie se acercaba a su rancho, no en medio de la noche. Diego se levantó lentamente, con el corazón latiendo rápido, y encendió la lámpara de aceite junto a su cama. La luz parpadeante iluminó la habitación, revelando un cuadro familiar. Su cama, la cómoda de madera, las paredes adornadas con fotografías de su familia y recuerdos de su infancia. Todo como siempre. Y entonces lo vio. En su cama, acurrucada entre las sábanas, estaba una mujer. No era una sombra ni un espejismo. Sus ojos oscuros lo miraban fijamente, llenos de desafío y misterio. Su piel era morena y sus rasgos claramente pertenecían a la nobleza apache. Fuertes, delicados y hermosos al mismo tiempo. Llevaba un vestido sencillo, pero había algo en su postura, en la forma en que se mantenía erguida a pesar de la situación, que mostraba orgullo y determinación. Diego quedó paralizado, incapaz de reaccionar de inmediato. ¿Quién eres?, logró articular con un hilo de voz. La mujer no respondió de inmediato. En cambio, sus labios se curvaron en una sonrisa enigmática, como si supiera algo que él no. Diego sentía que cada segundo que pasaba aumentaba la tensión en la habitación. No era solo la sorpresa, era la sensación de que esta mujer había irrumpido en su vida por una razón mucho más profunda de lo que podía imaginar. Diego intentó levantarse, pero un extraño magnetismo lo mantenía en su sitio. La mujer apache, Ayani, se levantó lentamente de la cama, con una gracia felina y una mirada que no dejaba dudas. No era una intrusa común. Su presencia irradiaba misterio y un peligro que era a la vez inquietante y fascinante. Ella habló por fin, su voz suave pero firme, casi un susurro. «No temas, no he venido a hacerte daño». «¿Aún?». Diego frunció el ceño confundido. «¿Aún?». La palabra retumbó en su mente como un aviso silencioso. Intentó analizar la situación con lógica. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Qué quería? Cada pensamiento parecía chocar con otro. Cada pregunta quedaba sin respuesta. Pero algo dentro de él le decía que no podía simplemente echarla de su casa. No cuando sus ojos revelaban tanto secreto y vulnerabilidad a la vez. La tensión entre ellos era palpable. Cada movimiento, cada respiración, cada parpadeo cargaba la habitación de electricidad. Diego, un hombre que siempre confiaba en la fuerza y la razón, sentía que esta situación lo desafiaba de formas que nunca había experimentado. Era como si su mundo, cuidadosamente ordenado, estuviera a punto de desmoronarse, y él no supiera si eso le provocaba miedo o una extraña emoción que no podía identificar. La noche continuó, y ambos permanecieron en silencio, midiendo al otro con cautela. Diego observaba cada gesto de Ayani, intentando descifrar sus intenciones. Ella, a su vez, lo estudiaba con ojos llenos de misterio, como si supiera más de él de lo que él mismo conocía. Lo único que ambos entendían era que ese encuentro inesperado marcaría el inicio de algo que ninguno de los dos podía prever, algo que cambiaría sus vidas para siempre. La luna brillaba por la ventana, iluminando la escena con una luz plateada. Diego sabía, aunque aún no podía comprenderlo por completo, que esa noche no sería como las demás. La mujer apache en su cama no era solo un accidente, era un comienzo. La primera luz del amanecer entraba tímidamente por las ventanas del rancho cuando Diego finalmente se armó de valor para acercarse a Ayani. La mujer apache seguía sentada al borde de su cama, con la cabeza ligeramente inclinada como si evaluara cada uno de sus movimientos. Diego sentía una mezcla de frustración, curiosidad y algo más profundo que no lograba identificar. Su corazón aún latía acelerado por la intrusión de la noche, pero también por la intensidad de la mirada de Ayani. «¿Por qué estás aquí?», preguntó con voz firme, tratando de recuperar el control de la situación. Ayani lo miró fijamente sin apartar la vista. Luego lentamente habló. «No he venido por mí misma», dijo su voz apenas un susurro. «He venido por ti». Diego frunció el ceño, confuso. ¿Por mí? Aquella frase era extraña y perturbadora. No podía entender cómo una mujer que acababa de irrumpir en su casa en medio de la noche podía afirmar algo así con tanta seguridad. ¿Por mí? ¿Qué quieres decir?».
Insistió tratando de mantener la calma. Ayani dio un paso hacia él, pero sin invadir su espacio. Su presencia era poderosa, aunque tranquila. Sus ojos brillaban con determinación y algo más, un misterio que parecía profundo y antiguo. Tu vida, tu familia, tu hogar, dijo con solemnidad. Hay cosas que desconoces, secretos que te afectan sin que lo sepas. Mi tribu me envió para advertirte. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. La palabra advertencia activó un instinto de protección que llevaba años dormido. Era un hombre acostumbrado a los problemas del campo, al peligro del ganado, al clima y a la soledad, pero nunca a algo como esto. Algo que implicaba misterio, peligro y confianza. ¿Advertirme?, repitió. ¿De qué hablas? Ayani hizo una pausa, como evaluando si debía revelar más. Finalmente, se sentó frente a él y comenzó a relatar algo que Diego apenas podía comprender. Historias de su tribu, antiguas tradiciones y secretos que habían sido transmitidos de generación en generación. Mencionó que ciertos enemigos fuera de su tribu habían puesto sus ojos en el rancho de Diego y que él, sin saberlo, estaba vinculado a algo más grande, algo que podría amenazarlo a él y a quienes amaba. Diego escuchaba con atención sin interrumpir. Cada palabra de Ayani despertaba algo dentro de él: miedo, incredulidad y una extraña fascinación. La mujer que la noche anterior había encontrado en su cama no solo era hermosa y valiente, también era sabia, conocedora de secretos que él nunca había imaginado. La tensión entre ellos se intensificaba. No era solo la atracción física que había sentido, sino la conexión de mentes y destinos. No entiendo por qué yo, dijo Diego tratando de procesar cada detalle. ¿Por qué yo sería parte de esto? Ayani bajó la mirada como si la respuesta le doliera y luego levantó los ojos para mirarlo de nuevo. Porque tu familia, tu sangre, tiene un legado que desconoces. Y ahora, tú eres el guardián. Su voz era firme, casi como un mandato. Pero no estás solo. Yo estaré aquí para ayudarte. Diego tragó saliva. Su vida, hasta ese momento monótona y predecible, se había transformado en un misterio que no podía ignorar. La mujer apache no solo había irrumpido en su hogar, sino que había irrumpido en su mundo de certezas. Lo que él pensaba que era un simple encuentro inesperado era en realidad el inicio de algo mucho más grande, un secreto que cambiaría su vida para siempre. Por un momento el silencio llenó la habitación. Ninguno de los dos hablaba. Diego observaba cada gesto de Ayani, cada movimiento de sus manos, la forma en que su cabello caía suavemente sobre sus hombros. No podía dejar de notar que, a pesar del misterio y del peligro, había algo en ella que lo hacía querer confiar. Algo que lo hacía sentir que no podía apartarla de su lado. Y mientras el sol ascendía lentamente sobre el rancho, iluminando cada rincón de la habitación, Diego comprendió que esa intrusa inesperada no solo había traído consigo secretos y advertencias, también había traído un cambio que ningún hombre podría ignorar. La sensación de que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de transformarse para siempre. El sol ya iluminaba el rancho, pero dentro de la casa, Diego aún sentía el eco de la noche anterior. Cada movimiento de Ayani lo desconcertaba. Cada mirada suya parecía contener un secreto que él necesitaba descubrir. Sin embargo, no podía dejar de sentir una extraña atracción hacia ella, algo que no había experimentado desde hacía años. La mujer apache no solo era bella, sino que poseía una fuerza interior que desafiaba a cualquiera que intentara subestimarla. Diego caminaba por la habitación, evitando mirar directamente a Ayani mientras sus pensamientos se arremolinaban en su mente. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué yo?, se preguntaba una y otra vez. La intrusa había irrumpido en su vida, en su espacio más privado y ahora también en su corazón. Aunque su instinto le decía que debía mantener distancia, algo más profundo le indicaba que debía escucharla y confiar en ella, al menos un poco. No puedo confiar en alguien que entra a mi casa así, sin avisar, dijo finalmente con voz firme. Esto no es algo que pueda ignorar. Ayani lo miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de calma y desafío a la vez. Su voz sonó suave pero llena de determinación. Lo sé, no esperaba que confiaras en mí de inmediato, pero no he venido por capricho. Hay cosas que debes saber y yo solo estoy aquí para ayudarte. Diego suspiró, dejando que su tensión se suavizara un poco. Aunque la desconfianza seguía presente, algo dentro de él sentía que ella decía la verdad. El problema era que no estaba acostumbrado a dejar entrar a alguien en su vida de esta manera. Su existencia había sido solitaria por elección, una rutina construida para protegerse de decepciones y peligros. Sin embargo, Ayani estaba rompiendo todas esas barreras con su sola presencia. Intentando mantener la calma, Diego decidió hacer lo que nunca hacía: preguntarle sobre su vida. «Está bien», dijo cruzando los brazos.
Entonces, ¿por qué estás aquí? Cuéntame todo lo que sé que no me has dicho todavía. Ayani respiró hondo y comenzó a relatar más sobre su tribu, sobre la importancia de proteger ciertos secretos y sobre los enemigos que acechaban a los suyos. Sin embargo, Diego notó que no compartía todos los detalles, que algo quedaba oculto. Cada palabra que decía estaba cargada de verdad, pero también de misterio. Era como si cada frase abriera una puerta a otro enigma que él todavía no podía comprender. Mientras escuchaba, Diego se dio cuenta de algo inesperado. No solo la admiraba por su valor y sabiduría, sino que también sentía una atracción innegable. No era solo deseo. Era curiosidad, respeto y fascinación por una mujer que parecía pertenecer a otro mundo y al mismo tiempo estar ligada a su destino. La tensión entre ellos era palpable, un roce accidental, una mirada sostenida demasiado tiempo, y ambos sentían que algo cambió entre ellos. No sé si puedo confiar completamente, dijo Diego, con voz baja, pero tampoco puedo ignorarte. Esto es demasiado. Extraño para simplemente dejarlo pasar. Ayani asintió comprendiendo. No esperaba que él confiara de inmediato. Sabía que su presencia había sido un choque inesperado en su vida meticulosamente organizada. Sin embargo, también sabía que Diego tenía un corazón justo, fuerte y valiente, y que eventualmente entendería que no estaba allí para hacerle daño, sino para protegerlo. En ese momento, un ruido exterior interrumpió la conversación. Un caballo galopando a lo lejos. Ambos se giraron hacia la ventana, y aunque no podían distinguir detalles, un instinto de peligro se encendió en ellos. La vida de Diego y la de Ayani no solo estaban conectadas por el misterio que acababan de descubrir. También estaba claro que había fuerzas externas observándolos, y que el mundo más allá de su rancho podía traer amenazas inesperadas. Diego respiró profundamente, consciente de que algo en su interior había cambiado. La desconfianza inicial comenzaba a mezclarse con curiosidad y admiración. Sabía que no podía permitir que su miedo lo controlara, y menos aún dejar que la atracción que sentía hacia Ayani desapareciera. Esa mujer apache había irrumpido en su hogar, pero también en su vida de manera irreversible. Mientras la mañana avanzaba, Diego y Ayani compartieron un momento silencioso, mirándose a los ojos, midiendo su confianza y comprensión mutua. Cada segundo que pasaba reforzaba algo que ambos sentían pero no querían admitir. Una conexión profunda, intensa y peligrosa que los unía más allá del misterio y del peligro que aún estaba por venir. La desconfianza seguía presente, pero también lo estaba la fascinación, y Diego sabía que, aunque la situación fuera extraña y peligrosa, no podría alejarse de Ayani. La mujer apache había cambiado su mundo, y él comenzaba a comprender que esa noche inesperada no sería la última vez que su vida se vería transformada. La tarde había dado paso a un crepúsculo teñido de naranja y violeta, y la luz suave que entraba por las ventanas del rancho creaba sombras danzantes en las paredes. Diego estaba sentado en el porche intentando ordenar sus pensamientos después de la conversación con Ayani esa mañana. Su mente no podía dejar de volver a ella, su mirada profunda, la fuerza que irradiaba y ese misterio que parecía envolverla en cada gesto. Nunca había conocido a alguien así. Alguien capaz de despertar curiosidad y deseo al mismo tiempo que un profundo respeto. Ayani apareció junto a la puerta del porche, con su vestido sencillo pero elegante, y caminó con pasos suaves hacia él. Diego sintió cómo su corazón se aceleraba ante su presencia. No era solo atracción física, era la sensación de que su mundo, siempre ordenado y predecible, estaba cambiando irrevocablemente. «He preparado algo de comer», dijo Ayani rompiendo el silencio con una voz cálida. «No me gusta quedarme quieta cuando hay tanto por hacer». Diego se levantó, aunque con cierta torpeza, como si su cuerpo tuviera miedo de traicionarlo. La miró, intentando entender cómo una mujer que la noche anterior había irrumpido en su habitación podía, en solo unas horas, hacerse sentir tan cercana y familiar. «Gracias», respondió con un hilo de voz. «Es raro decirlo, pero me alegra que estés aquí». Ayani sonrió, una sonrisa que iluminaba su rostro y suavizaba la dureza de Diego. Era una sonrisa llena de confianza, de complicidad y de algo que él no podía definir, algo que hacía que su corazón latiera con fuerza. Se sentaron juntos en la mesa de madera, compartiendo comida y palabras, pero era evidente que había algo más que los unía. Un entendimiento silencioso, una química que ninguno de los dos había sentido antes. Cuando la noche finalmente cayó, Diego se encontró caminando hacia su habitación sin saber exactamente por qué. Ayani lo siguió, y al llegar se sentaron en la cama, no demasiado cerca, pero lo suficiente como para sentir la presencia del otro. El silencio llenó la habitación, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio cargado de expectativa y tensión. «Diego», susurró Ayani acercándose ligeramente. «No quiero asustarte, pero siento que necesito estar cerca de ti.
Él la miró, incapaz de hablar al principio. Cada palabra suya parecía tocarlo de manera profunda, despertando emociones que había mantenido dormidas durante años. Diego nunca había sentido tanta cercanía con alguien tan rápido, pero también sabía que había algo en Ayani que iba más allá de la atracción física. Su alma, su fuerza y su vulnerabilidad combinadas lo hacían sentir conectado con ella de una manera inexplicable. Finalmente sus manos se rozaron accidentalmente. Ese contacto, breve pero intenso, fue suficiente para encender una chispa que ninguno de los dos podía ignorar. Sus miradas se encontraron y por un momento el mundo exterior desapareció. No había peligro, no había desconfianza, solo ellos y la sensación de que algo importante estaba comenzando. Nunca había sentido esto antes, murmuró Diego, casi para sí mismo. Pero contigo es diferente. Ayani lo miró fijamente, con los ojos llenos de emoción y un toque de vulnerabilidad. Su voz tembló ligeramente cuando respondió: Yo tampoco, Diego, pero siento que esto es real, aunque sea inesperado. La noche avanzaba lentamente y la conexión entre ellos se hacía cada vez más evidente. Cada palabra, cada sonrisa, cada gesto era un paso hacia algo más profundo. Diego, acostumbrado a la soledad, empezaba a comprender que Ayani no solo había irrumpido en su casa, sino en su corazón. Cuando finalmente se acercaron, no fue con prisa ni con temor. Fue un acercamiento lento, natural, lleno de respeto y deseo. La tensión que había estado creciendo desde su primer encuentro encontró su liberación en un momento de intimidad y cercanía que ninguno de los dos olvidaría. Esa noche, algo cambió irrevocablemente. Diego y Ayani comprendieron que su conexión no era casualidad, sino destino, y que lo que había comenzado como un encuentro inesperado estaba convirtiéndose en un vínculo profundo e inevitable. Mientras la luna brillaba sobre el rancho, iluminando suavemente la habitación, ambos comprendieron algo más. Esa noche no solo había transformado sus cuerpos, sino también sus corazones. Y aunque aún quedaban secretos y peligros por descubrir, sabían que no podrían ignorar lo que sentían el uno por el otro. El amanecer llegó nuevamente sobre el rancho, pero la paz que Diego había disfrutado durante la noche con Ayani se vio interrumpida por un inquietante presentimiento. Mientras desayunaban en silencio, compartiendo miradas cómplices y risas suaves, un ruido distante los hizo tensarse. Un caballo galopando a toda velocidad en dirección al rancho. No era un visitante casual. La manera en que el polvo se levantaba del suelo y el sonido de los cascos indicaba urgencia, y no buena. Diego se levantó de inmediato, con la mirada fija en el horizonte. Sus instintos, afinados por años de trabajo en el campo, le decían que algo estaba mal. Ayani, a su lado, también se puso en alerta. Había algo en su mirada que transmitía peligro inminente, como si ya hubiera anticipado que este día traería más que simples conversaciones o confidencias. No parece alguien del pueblo, susurró Diego. Esto es serio. Ayani asintió observando los movimientos a lo lejos. Su tribu le había enseñado a reconocer los signos de peligro y no necesitaba más pruebas. Enemigos, probablemente vinculados a los secretos que la habían traído hasta Diego, se acercaban. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Hasta ahora su vida había sido tranquila, predecible. Pero la presencia de Ayani había abierto la puerta a un mundo del que él apenas tenía idea. Debemos prepararnos, dijo ella con firmeza. No podemos esperar a que ellos decidan cuándo atacarnos. Diego sintió cómo la adrenalina corría por su cuerpo. No estaba acostumbrado a depender de nadie en situaciones de peligro, pero la presencia de Ayani a su lado le daba confianza. Juntos formaron un plan rápido. Diego aseguraría las puertas y cercas del rancho, mientras Ayani revisaría los alrededores, buscando cualquier indicio del enemigo. Mientras se movían, Diego no pudo evitar admirar la destreza de Ayani. Cada gesto suyo mostraba precisión, fuerza y conocimiento táctico. No era solo una mujer misteriosa y bella, era valiente y sabia, capaz de enfrentar amenazas que él nunca hubiera imaginado. Su corazón latía por múltiples razones: preocupación, miedo y también un deseo creciente por la mujer que había irrumpido en su vida de manera tan inesperada. El ruido de los cascos se hizo más fuerte, y pronto pudieron distinguir a un grupo de hombres acercándose a toda velocidad. No eran simples forasteros. Sus armas y la manera en que avanzaban indicaban que tenían un propósito, y ese propósito no era bueno. Diego y Ayani se colocaron estratégicamente detrás de una valla de madera, observando cada movimiento de los intrusos. No tenemos elección, dijo Ayani. Debemos enfrentarlos. Diego asintió, sintiendo cómo la tensión se mezclaba con una extraña sensación de emoción. No era solo el miedo lo que lo mantenía alerta. Era la conciencia de que junto a Ayani podía enfrentar cualquier peligro. La conexión entre ellos se había fortalecido en las últimas horas y ahora más que nunca dependían uno del otro para sobrevivir.
El enfrentamiento fue rápido y feroz. Diego, armado con su experiencia en el rancho, y Ayani, con su conocimiento de la estrategia y destreza física, lograron neutralizar a varios intrusos y proteger el perímetro del rancho. Sin embargo, no todos los enemigos fueron vencidos, y ambos comprendieron que esta era solo la primera advertencia. Quedaba claro que el peligro acechaba más allá de la tranquilidad del rancho, y que su vínculo sería puesto a prueba. Después de la confrontación, Diego y Ayani se encontraron nuevamente, respirando pesadamente pero unidos por la experiencia. Sus manos se tocaron accidentalmente, y ambos comprendieron algo que no habían dicho en palabras. La confianza entre ellos había crecido, y el peligro los había acercado más que cualquier conversación o gesto romántico. «Gracias por estar aquí», dijo Diego con sinceridad. «No sé cómo habría manejado esto solo». Ayani lo miró, con una mezcla de orgullo y afecto. «No estás solo, Diego. Nunca lo estarás mientras yo esté a tu lado». El sol comenzaba a ponerse, y aunque habían sobrevivido al ataque, la amenaza todavía no había desaparecido. Diego sabía que su vida ya no sería la misma, que la llegada de Ayani no solo había traído amor y deseo, sino también un mundo lleno de peligros y secretos que tendría que enfrentar. Pero por primera vez en años no sentía miedo al futuro. Mientras ella permaneciera a su lado, sentía que podía superar cualquier desafío. Esa noche, mientras contemplaban el horizonte desde el porche, ambos comprendieron algo esencial. Su conexión no solo estaba basada en atracción o deseo, estaba forjada en la confianza, el respeto y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier amenaza. La noche había caído sobre el rancho, y el silencio reinaba solo interrumpido por el murmullo del viento entre los árboles. Diego y Ayani estaban sentados junto al fuego en la sala principal, el calor de las llamas iluminando sus rostros y proyectando sombras que bailaban en las paredes. La tensión del ataque del día anterior todavía se sentía, pero ahora había algo más, una curiosidad creciente y un secreto que Ayani había estado guardando, uno que cambiaría todo lo que Diego creía saber sobre ella y sobre sí mismo. «Diego, hay algo que necesito decirte», dijo Ayani, su voz temblando ligeramente mientras evitaba mirar directamente a sus ojos. «Es importante que lo sepas». Diego la observó sintiendo un nudo en el estómago. Había aprendido a confiar en ella en cuestión de días, pero la manera en que hablaba indicaba que lo que estaba a punto de revelar sería más que inesperado. Sería un shock para su vida y su corazón. «Está bien, Ayani. Dime», respondió con calma, aunque su mente estaba alerta. «Puedes confiar en mí». Ayani respiró hondo y comenzó a relatar lo que hasta ahora había mantenido en secreto. Su historia no era solo la de una mujer valiente que había irrumpido en su rancho para advertirle de peligros externos. Era algo mucho más profundo. Ella no solo pertenecía a una tribu apache antigua y poderosa, sino que era la guardiana de un legado que afectaba directamente a Diego y a su familia. «Tu familia y la mía están entrelazadas desde generaciones», dijo Ayani. «Hay secretos que los ancestros protegieron durante siglos. Tú eres parte de ese legado, aunque aún no lo comprendas completamente». Diego sintió como su corazón se aceleraba. Durante toda su vida había creído que su familia era común y corriente, sin nada extraordinario que los conectara con mundos de misterio o peligro. Y ahora, una mujer que apareció de la nada le decía que estaba ligado a un destino antiguo y poderoso. «¿Qué clase de legado?», preguntó con la voz cargada de incredulidad y emoción al mismo tiempo. Ayani lo miró directamente a los ojos, y en su mirada había una mezcla de orgullo, temor y esperanza. «Hay un objeto sagrado, una reliquia que los enemigos de mi tribu buscan desde hace décadas. Esa reliquia pertenece a tu familia también. Tu sangre, Diego, tiene la llave para protegerlo. Por eso vinieron a atacarte. Por eso estoy aquí». El mundo de Diego se tambaleó. Toda su vida había sido tranquila, meticulosamente ordenada, y ahora entendía que había sido solo la calma antes de una tormenta que nunca había imaginado. Su mente giraba intentando procesar todo: enemigos, tribus, legados antiguos y la mujer que había irrumpido en su casa, la que ahora estaba sentada frente a él revelando secretos que lo hacían sentir más vivo y vulnerable que nunca. «¿Quieres decir que todo esto, que tú, que yo, estamos involucrados en algo mucho más grande de lo que imaginé?», preguntó Diego con voz baja casi temblorosa. Ayani asintió suavemente. «Sí, y sé que es mucho para asimilar, pero confío en ti. Juntos podemos proteger lo que es nuestro y mantenerlo a salvo de quienes quieren destruirnos». Diego permaneció en silencio unos segundos, procesando cada palabra. Luego, lentamente tomó la mano de Ayani entre las suyas. La conexión entre ellos se sintió más fuerte que nunca. No era solo atracción. Era un vínculo forjado por destino, por peligro y por la comprensión mutua de que sus vidas nunca volverían a ser las mismas.
Entonces, no solo viniste a advertirme, dijo finalmente, viniste a cambiar mi vida. Ayani sonrió con suavidad, un gesto que era a la vez cálido y profundo. Sí, Diego, y quiero que sepas que estoy aquí para ti, siempre. En ese momento Diego comprendió algo esencial. Ayani no era solo una mujer apache misteriosa, era la llave que desbloqueaba su verdadero destino. Todo lo que había creído sobre su vida y su familia se transformó en segundos, y la emoción, el miedo y la pasión se mezclaron en su corazón de una manera que nunca había experimentado. Mientras la luna iluminaba el rancho y el fuego crepitaba suavemente, ambos entendieron algo más. El verdadero peligro apenas estaba comenzando, y su vínculo, ahora más fuerte que nunca, sería la única forma de enfrentar lo que estaba por venir. La noche había envuelto el rancho en un manto oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna y el resplandor de la fogata que Diego había encendido para vigilar los alrededores. El aire estaba cargado de tensión. Cada crujido del piso, cada susurro del viento entre los árboles parecía un presagio. Diego y Ayani sabían que la amenaza que los había perseguido durante días estaba a punto de alcanzarlos de nuevo, y esta vez no habría margen de error. «Están cerca», susurró Ayani, sus ojos recorriendo la oscuridad. «Siento su presencia». Diego asintió ajustando el cinturón con su pistola y comprobando que todas las herramientas del rancho estuvieran listas como defensa improvisada. Su corazón latía rápido, mezcla de miedo, adrenalina y la certeza de que junto a Ayani podía enfrentar cualquier cosa. Durante los últimos días habían forjado un vínculo basado en confianza, atracción y respeto. Ahora tendrían que probarlo en la práctica. De pronto, el ruido de cascos y pasos resonó en la distancia. Un grupo de hombres armados se acercaba, decididos y peligrosos. Diego y Ayani se colocaron estratégicamente detrás de la cerca principal, vigilando cada movimiento. Sus ojos se encontraron un instante, y en esa mirada hubo más que palabras, un acuerdo silencioso, la certeza de que sus vidas dependían el uno del otro. «Listos», murmuró Diego. Ayani asintió ajustando su postura. Sus años de entrenamiento y conocimiento de la supervivencia en territorio hostil se hicieron evidentes en cada gesto. Era hábil, rápida y precisa, y Diego sabía que no podía subestimarla. Juntos esperaron el momento exacto. Cuando los intrusos llegaron lo suficientemente cerca, Diego hizo una señal. En un instante, ambos se movieron como uno solo. Diego enfrentó a los primeros atacantes con fuerza y astucia, mientras Ayani se movía con agilidad, neutralizando a los demás con precisión y rapidez. Cada golpe, cada movimiento era una danza peligrosa, pero perfectamente sincronizada. La tensión de los últimos días se convirtió en acción pura. La vida y la muerte pendían de un hilo, y su vínculo se fortalecía con cada segundo. Durante el enfrentamiento, Diego recibió un empujón que lo hizo tambalear, y fue Ayani quien lo sostuvo, evitando que cayera. Sus cuerpos se tocaron brevemente, pero esa fracción de segundo transmitió más que palabras. Había confianza y pasión mezcladas en ese contacto, un recordatorio de que no solo luchaban por sobrevivir, sino también por lo que sentían el uno por el otro. Finalmente, tras momentos que parecieron eternos, los enemigos fueron derrotados o forzados a retirarse, y un silencio pesado cayó sobre el rancho. Diego y Ayani respiraban con dificultad, pero sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y emoción. Habían superado juntos la primera prueba real, y ahora entendían que nada los separaría tan fácilmente. «Nunca imaginé que lucharíamos juntos así», dijo Diego con una sonrisa cansada pero genuina. «Y nunca imaginé que alguien pudiera entrar en mi vida de esta manera». Ayani lo miró acercándose lentamente. «Ni yo», susurró. «Pero ahora sé que estamos destinados a enfrentar esto juntos. Siempre». En un instante la tensión de la noche se transformó en un momento íntimo. Sus manos se entrelazaron y Diego, sintiendo la fuerza y determinación de Ayani, la atrajo hacia sí. No hubo palabras, solo el reconocimiento de lo que ambos sentían: amor, respeto y una conexión que había surgido de la adversidad. La acción había demostrado que podían confiar plenamente el uno en el otro, y la cercanía que compartían en ese instante consolidó un vínculo que ni el peligro ni el destino podrían romper. Mientras la luna brillaba sobre el rancho, iluminando sus rostros y proyectando sus sombras en el suelo, Diego comprendió algo profundo. La vida que había llevado hasta ahora, solitaria y predecible, había cambiado para siempre. Ayani no solo había traído misterio y peligro, sino también amor y propósito. Juntos habían enfrentado la oscuridad y habían salido victoriosos. Pero lo más importante era que ahora compartían un lazo inquebrantable. Aunque el peligro aún podía regresar, Diego y Ayani sabían que juntos podían enfrentarlo todo. La noche los encontró abrazados frente al rancho, respirando profundamente.
conscientes de que su historia apenas comenzaba y que el vínculo que habían forjado en la adversidad los acompañaría siempre. La calma finalmente regresó al rancho. La luna brillaba alta en el cielo, iluminando el paisaje con un resplandor plateado, y el aire estaba lleno del suave murmullo del viento entre los árboles. Diego y Ayani estaban sentados juntos en el porche, las manos entrelazadas, respirando profundamente tras la tensión de los últimos días. La paz era frágil pero real, y ambos sabían que el peligro que los había perseguido no volvería a tocarles tan fácilmente. Al menos por ahora. Diego miró a Ayani, y por primera vez en mucho tiempo permitió que su corazón hablara más fuerte que la razón. Había aprendido en apenas unos días que la vida era impredecible, que podía cambiar en un instante y que lo inesperado podía traer no solo peligro, sino también amor. Y Ayani, con su valentía, su misterio y su ternura, se había convertido en el centro de su mundo. «Nunca imaginé que alguien pudiera entrar en mi vida de esta manera», dijo Diego con una sonrisa suave. «Ni siquiera sabía que necesitaba algo así hasta que apareciste tú». Ayani sonrió, dejando que la luz de la luna acariciara su rostro. «Yo tampoco lo imaginé», respondió. «Vine para protegerte, para cumplir con un deber, pero ahora sé que encontré algo mucho más grande, un hogar y un corazón al que pertenezco». Ambos se miraron fijamente y en ese instante todas las barreras desaparecieron. La atracción, la admiración y el respeto mutuo que habían cultivado en los días de peligro y misterio se transformaron en algo más profundo. Amor verdadero. Diego sintió que su soledad de años se desvanecía, reemplazada por la certeza de que Ayani sería su compañera en la vida y en los desafíos que aún podrían llegar. «Prométeme algo», dijo Ayani, tomando ambas manos de Diego entre las suyas. «Prométeme que pase lo que pase, enfrentaremos todo juntos, sin miedo». Diego asintió apretando suavemente sus manos. «Lo prometo. No hay nada que no podamos enfrentar mientras estemos juntos». Con esas palabras se abrazaron, dejando que la conexión que habían forjado durante días de misterio, peligro y romance se consolidara por completo. La noche parecía más brillante, y el rancho, testigo silencioso de su historia, se llenó de una sensación de esperanza y futuro compartido. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de rutina y descubrimiento. Diego mostró a Ayani los rincones de su rancho, enseñándole todo lo que había construido con esfuerzo y dedicación. Ella, a cambio, compartió historias de su tribu, le enseñó tradiciones y habilidades que él nunca había conocido. Juntos no solo protegían el rancho, sino que también construían un vínculo inquebrantable, uniendo mundos distintos con amor, respeto y admiración mutua. Con el tiempo, el peligro que los había unido se convirtió en un recuerdo lejano, y la vida en el rancho recobró su ritmo, pero con un cambio esencial. Ahora había amor, confianza y un destino compartido. Diego comprendió que Ayani no solo había irrumpido en su hogar físicamente, sino también en su vida emocional, transformándolo para siempre. Una noche, mientras ambos contemplaban el cielo estrellado desde el porche, Diego tomó la mano de Ayani y mirándola a los ojos, dijo: «No sé qué hubiera sido de mi vida si no hubieras aparecido. Ahora sé algo seguro, eres parte de mi destino, y no hay nada que desee más que pasar el resto de mis días contigo». Ayani lo abrazó suavemente, apoyando la cabeza en su hombro, y respondió con una ternura que lo llenó de calidez: «Y yo estoy aquí para quedarme. No importa lo que venga, Diego. Mientras estemos juntos, todo estará bien». En ese momento el rancho dejó de ser solo un lugar de trabajo y soledad. Se convirtió en un hogar lleno de risas, secretos compartidos, aventuras y amor. La mujer apache que había irrumpido en la vida de Diego ya no era una intrusa, era su compañera, su aliada y su amor. Lo inesperado se había transformado en un destino compartido, y ambos sabían que, aunque la vida podía traer nuevos desafíos, su conexión era invencible. El viento nocturno acariciaba suavemente el rancho, llevando consigo la promesa de un futuro juntos. Diego y Ayani permanecieron abrazados, contemplando las estrellas y sonriendo, conscientes de que la intrusa de aquella primera noche se había convertido en la mujer que cambiaría su vida para siempre. Y así, lo que comenzó como un encuentro inesperado se transformó en una historia de amor, valentía y destino, dejando atrás el miedo y abriendo las puertas a un futuro brillante y compartido.